Hoy yo quiero hablarte So I want to speak to you about de algo que yo entendí, something I understood de una porción de la Biblia of a portion in the Bible donde dice que eso es lo primero que tenemos que hacer where it says it's the first thing that we must do, y todas las demás cosas serán añadidas. and everything else will be added unto Y you. yo le puse a este mensaje, yo le puse el temor de Dios And this topic is called the fear of God igual a buscar el reino. equals seeking the kingdom. Y la Biblia dice en Mateo 6:33 And Matthew 6:33 de la versión Reina Valera dice, pueden leer conmigo en el screen, you may dice: read on the screen. mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Volvamos a leerlo, lean más ustedes una vez Let's más. read it together on the screen. ¿Qué Read dice? it one Lean more time. ustedes. Read it. Mas buscad primeramente el reino de Dios The kingdom of God. y todas estas cosas os serán añadidas. ¿A qué se refiere con todas estas cosas? What are all these things referring to? No nada más se refiere It doesn't just refer to a todas las cosas materiales. of all the materialistic things. Se refiere a la paz. It refers to peace. Se refiere al amor. It refers to Se love. refiere a que cuando venga Jesús, It refers that when si Jesus nosotros comes, estamos buscando primero su reino if we're seeking His kingdom y estamos first buscando su justicia, and His righteousness, entonces no tenemos por qué tener miedo de que nos vamos a quedar. then we don't have to be afraid of staying behind. ¿Cuántos me están entendiendo ahora? How many understand now? Si buscamos su reino If we seek His y kingdom buscamos su justicia, and we seek His y righteousness, todo eso está por encima de todos nuestros anhelos, and all of that surpasses our de desires, todos nuestros deseos, all of our desires, no debemos tener miedo de quedarnos. then we should not be afraid to stay behind. ¿Cuántos honestamente tienen miedo de quedarse? How Levanten many su are mano. truly afraid to stay behind? Raise your hand. Yo tengo miedo de quedarme. I'm afraid to stay behind. Será como en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia. It will be like a blink of an eye, the Bible says. Imagínense que pasara en este momento. Imagine it happened in this moment. ¿Cuándo fue el miércoles en la noche? Parece que fue. I think it was Wednesday. past Estábamos Wednesday. dormidos y atrás de donde nosotros vivimos había un terreno solo. We were sleeping, and behind us there's Y ya a empezaron a empty construir. property, and they began building Ya there. empezaron a aplanar el terreno. They began to build, Y a veces obviamente dejan las máquinas ahí and estacionadas. sometimes they leave the machine Por station. mucho tiempo más bien dejaron las máquinas ahí In estacionadas. fact, the machines were there for a long time. E incluso una vez desde el loft de la casa yo veía por la ventana grande de la casa un camión que dejaron las luces prendidas todo el fin de semana. In front of the house, I saw a car that had their lights all on. Pero all night. ya no hay máquinas de esas grandotas But there's not the same machines that are y big tampoco hay camiones. or the same cars. Pero el miércoles en la noche But Wednesday night, estábamos ya dormidos. we were sleeping. Yo creo que eran como las 12:30 quizás de la noche, ya estábamos I dormidos. think it was 12:30 a.m. We were Y de sleeping. repente escuché así como un claxon de tráiler. And suddenly I heard the sound of a trailer. Los trailers ya ven cómo suena bien fuerte, brrr, así. You know how they sound really loud? Y yo me desperté y le digo a Erika, ¿escuchaste eso? Y And me I dice woke Erika, sí, ¿qué fue eso? Y me paré rápido por la ventana So I stood up and looked y out the pues no window, había ni trailers, no había ni máquinas, and no there was había no ni trailer, camiones. machine, or Yo trucks. dije, men, serán las trompetas del Señor que And ya están escuchando I en said, el it's the cielo. trumpet of the Lord that I hear from heaven. Y le agarré la mano y le dije, bueno, si te quedas, si te vas me llevas y si me voy te llevo. And he said, I grabbed her hand and said, if I'm leaving, you're taking me. If you're leaving, you're taking me. Pero de repente uno piensa inmediatamente en eso. But suddenly we think immediately on ¿Por qué? this. Porque estamos en el último tiempo. Because we're in the last times. Porque estamos en los últimos tiempos. We're in the last times. Yo les decía a los muchachos en el retiro I told the kids in the retreat que estamos como en un campo de batalla donde ya no hay refuerzos, that we're in a battlefield where there's no more donde reinforcements. somos el último ejército de Jesús, Where we're the last army of donde ya no Jesus. podemos decir ahí manden más refuerzos. That we can't say, bring more Ya somos military. los últimos soldados que quedamos We're the last soldiers that para seguir remain estableciendo el reino de Dios. to continue to establish the kingdom of God. Estamos en los últimos tiempos We are in the end y times. mucha gente tiene temor a quedarse. And many people are afraid to stay behind. Estamos escuchando hablar de la segunda venida de Cristo. We're hearing about the second coming of Christ. Estamos escuchando hablar del rapto. We're hearing about the rapture. El problema es que nadie sabe la hora ni el momento. The problem is that nobody knows the moment or the hour. Pero muchos no están haciendo nada para prepararse. But many are not doing anything to prepare. Piensan que la segunda venida de Cristo es un chiste. They think the second coming of Christ is a joke. Entonces yo quiero que en esta noche puedas entenderme. So tonight I want you to understand me. ¿Cómo es que el reino de Dios opera? How is the kingdom of God? How does Y it que cuando operate? buscamos primero el reino de Dios, When we seek His kingdom first, entonces todas las cosas van a ser añadidas a nuestra vida, then everything else will be added unto our lives, incluyendo la paz, including peace, para que sepas que si estás haciendo lo correcto, so that you know if you're doing the right entonces tú things, te vas a ir con el Señor. then you will go with the Lord. ¿Cuántos me están entendiendo? How many Si understand? tú buscas primero el reino de Dios y su If you justicia, seek His kingdom and righteousness no first, tengas miedo de que te vas a quedar, don't be afraid of staying porque behind, seguramente nos vamos a ir allá juntos. because surely we're ¿Cuántos going dicen amén a together. eso? How many say amen Amén, to dale un this? aplauso a Dios. Give God a strong applause.
Entonces, hay algunas personas que les da miedo quedarse. There are some people who are Que afraid to tienen stay miedo de behind. quedarse. Afraid to stay behind. Hay otras personas que les da más miedo. There's other people who are even Y more a otros que afraid. tienen más pavor. And the others have a greater Porque eso dread. es lo que provoca el escuchar de eso. Because this is what this word provokes. Entonces mi intención en esta noche es alinearte My intention is to align you tonight al reino de Dios to the kingdom of God para que puedas recibir todos los beneficios del mismo, so you can receive all of his benefits, incluyendo el estar bien con Él, including being y right que with cuando him. Él venga nos podamos ir sin ninguna preocupación. And so that when he leaves, you leave with no concerns. El problema está, escuchen bien esto, The problem is in this, listen well, en que las personas hay un temor religioso. that there's a religious fear in Hay people. un temor que no es de Dios. There's a fear that is not of God. Hay un temor que te provoca pavor, There's a fear that provokes te dread. provoca terror, It provokes terror. pero no es el temor adecuado el que estamos But it is sintiendo. not the adequate fear that we are feeling. Porque como te digo, sentimos un temor, Because like I'm saying, we feel a fear, pero no es el verdadero temor a Dios. but it's not the real fear of God. El verdadero temor a Dios The real fear of God te hace obedecer a Dios. makes you obey God. ¿Cuántos están obedeciendo a Dios? How many are obeying God? ¿Cuántos todavía siguen viendo pornografía? How many continue to watch pornography? ¿Cuántos todavía de repente se van al baile? How many go to the clubs? ¿Cuántos de repente todavía se fuman su cigarrito? How many still smoke their cigarettes? Ese es solamente un temor, ahí tengo miedo de quedarme. That's just a fear I'm afraid to Ese stay es un temor behind. religioso nada más porque no haces cambios. It's a religious fear Y because la you don't make changes. religiosidad no hace cambios. And religion doesn't make you Todo make aquel changes. temor que es de religión All the fear that comes from no religion te transforma y no te cambia. does not transform you or change you. El verdadero temor que te cambia The real fear that changes you es el temor genuino a Dios. is the genuine fear of Y si God. tú no tienes temor a Dios, And if you don't have fear of si tú no God, tienes temor a lo que dice la gente, if you don't fear what people si tú no say, tienes temor a lo que dicen los hombres, if you fear what men say, entonces no vas a hacer las cosas then you correctamente. won't do things right. Porque vas a hacer las cosas por agradar a los Because hombres you will do things to please o men agradar a la religión, or please religion, pero no por agradar a Dios. but not to please Y God. el verdadero temor a Dios And real en fear una of God persona agrada a Dios. in a person pleases Dile al que God. está a tu lado, Tell your neighbor, ¿estás listo para agradar a Dios? are you ready to please God? Amén. Amen. Entonces mucha gente tiene miedo cuando escucha de la segunda venida de Jesús, Many people are afraid when they hear about the second coming of Christ, pero no cambian sus hábitos, but they don't change their habits. no cambian su estilo de vida They don't change their y lifestyle. mucho menos obedecen la palabra. And least they don't even obey the word. Entonces yo quiero que entendamos cuál fue una de las instrucciones que Jesús dejó aquí en la tierra cuando estuvo en ella. I want you to understand what the instructions that Jesus left when he was here on earth. Y quiero que entiendas esto. And I want you to understand Cuando this. Jesús vino a la tierra, When Jesus came to earth, no vino a introducir temor en la gente. he did not come to introduce fear into people. Jesús lo que vino a hacer, What Jesus la came to primera do, cosa que vino a hacer Jesús, the first thing he came to do, así es que número uno, Jesús vino a introducir a la tierra un reino, no una religión. number one, Jesus came to introduce a kingdom, not a Y religion. quiero que ahorita abras bien tus oídos And I espirituales, want you to open your spiritual ears very well. porque el reino de los cielos no se entiende solamente por conocimiento. Because the kingdom of God is not understood just because of knowledge. Tienes que comprenderlo, pero se te tiene que revelar también. You have to comprehend it, but you also have to let it be revealed to Entonces, you. lo primero que Jesús hizo cuando inició su ministerio The first thing that Jesus did when he initiated his fue ministry introducir el reino al cual él representaba, was to introduce the kingdom he represented, no una religión. not a religion. Amén. Amen. Mateo 4:17 la Biblia dice, Matthew 4:17, read on the screen. 4:17 dice, a partir de entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios porque el reino del cielo está lejos. ¿Qué dice? What does it say? Porque el reino de los cielos, ¿qué dice? Because the kingdom of heavens is what? Está cerca. It's near. Vuelvo a repetirlo. I repeat it again. A partir de entonces, From then on, Jesus. ¿a partir de qué entonces Jesús está diciendo eso? From then on, Jesus what? Jesús está diciendo a partir de que Juan el Bautista fue arrestado. It says from then on when John the Si Baptist tú was lees unos arrested. versículos antes, When you read verses before, Juan el Bautista fue arrestado. John the Baptist was arrested. Aquel que bautizó a Jesús The one who baptized fue Jesus arrestado porque empezó a haber persecución was arrested because there was persecution a causa del Hijo de Dios que es Jesús. because of the Son of God who is Jesus. Hubo persecución y lo arrestaron. There was persecution, so they Y arrested todos him. sabemos qué fue lo que pasó con Juan el Bautista. And everyone knows what happened to John the Baptist. Le cortaron la cabeza. He was beheaded. ¿Por qué? Why? Por anunciar el reino de Dios. Because he announced the kingdom of God. Después de lo arrestan a él, Jesús se es bautizado Jesús y Jesús se va al desierto. After Jesus is baptized, he goes to the desert. Y cuando Jesús está en el desierto por 40 días, And when he's in the desert for 40 days, ¿qué es lo que pasa con él? what happens to him? El diablo empieza a tentarlo. The devil begins to tempt him.
quiero que me entiendas esto. I want you to understand this. La Biblia dice que a partir de entonces The Bible says from then on, Jesús empezó a predicar que se arrepintieran Jesus began to preach about a repentance. partir de que el diablo From after when the devil empezó a activarse de tal forma began to activate himself in such que a way empezó a haber persecución contra los cristianos. that persecution began against Es decir, Christians. lo que está viendo en este momento It's what's going on in this moment. es algo que ya se vivió en el pasado. It's something that was lived in the past. Y si tuvieron el valor de arrestar a Juan el Bautista en ese And tiempo, if they had the courage to arrest John the Baptist in that ¿cómo el time, enemigo no va a tener el valor de encerrar a una mujer que no quiso casar a unos gays? how can the devil not arrest somebody who did not want to marry gay people? Empezó la persecución. Persecution began. Jesús va al desierto, Jesus goes to the desert. va a orar por 40 días He prays for 40 days. y tan activo estaba el diablo And the devil was so que ni active siquiera Jesús, that not even que ni Jesus, siquiera al Hijo de Dios, not even the Son of el God, diablo respetó. the devil didn't respect. Se activó de tal forma It was so activated in such que a way cuando, aunque sabía el poder que tenía Jesús, that even though the devil knew the power que Jesus aunque held, sabía el diablo that even the devil que knew cuando Jesús fue bautizado that when Jesus fue was la baptized máxima revelación de la Trinidad en la tierra. was the maximum revelation of the Trinity Porque on earth. Jesús se bautiza en el agua Because Jesus is baptized in y water, mientras él sale del agua, and while he comes out la of the Biblia water, dice que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. the Bible says that the Holy Spirit comes in Ya the form of estaba a el Hijo en dove, la tierra manifestado. and it's manifested on earth. Estaba siendo He bautizado. was being baptized. Pero también desciende el Espíritu de Dios But then the Spirit of God en descends forma de paloma. in a form of a Y dove, después se abren los cielos. and then the heavens open, Y una voz del cielo dice: and a voice of heaven Este says, es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. "This is my beloved Son who I am pleased with." Estaba el Hijo, The Son was el there, Padre con la voz the Father with y the el voice, Espíritu Santo. and the Holy Spirit. Va Jesús al desierto Jesus goes to the desert, y al diablo no le importa. and the devil didn't care. De tal forma que llega In such a way that he y se comes, pone directamente a tentar al Hijo de Dios. and he directly tempts the Son of God. A partir de entonces, From then on, Jesús les empieza a decir: Jesus begins to tell them, chiquitos, "Come on, kids, arrepiéntanse, repent. dejen sus pecados a un lado. Leave your sins ¿De aside. verdad tienen temor a Dios? You truly ¿De fear verdad God? tienes temor a quedarte? You truly fear to stay Entonces behind? tienes que arrepentirte. Then you need to repent. Porque en este tiempo, Because in this a time, partir de entonces, from then on, el diablo va a empezar también a atacar tu vida. the devil will attack your El life diablo, too. si no me respetó a mí, If he didn't respect tampoco me, te va a respetar a he ti. won't respect you. Entonces lo único que tienes que hacer The only thing you need to es do arrepentirte, is to repent. volver a Dios, Come back to God. porque el reino del cielo está cerca. Because the kingdom of God is near. ¿Cuántos me están entendiendo How ahora? many understand now? Si el diablo no le dio miedo a enfrentarse a Jesús, If the devil did not fear to tempt mucho menos Jesus, le va a dar miedo enfrentarse a ti. he won't be afraid to tempt you. Mucho menos le va a dar miedo tentarte a ti. He won't be afraid to tempt A you. partir de entonces, From then on, Jesús, de que supo que el diablo estaba bien activo when Jesus knew the devil was y de que en active, este tiempo iba a estar igual de activo, and that in this time he would be a active partir too, de entonces, from then on, Jesús empezó a predicar acerca del reino. Jesus began to preach about the kingdom. No vino a establecer temor en los hombres. He did not come to establish fear No in vino a men establecer a una religión. or to establish a No religion vino a establecer un miedo hacia la religión or to establish fear of a religion o un pánico hacia los demonios o hacia Satanás. or panic towards demons or Satan. Les dijo arrepiéntanse He told them, repent y dejen sus pecados and leave your sins y vuelvan a Dios, and return to God, porque el reino de los cielos se ha acercado. because the kingdom of heaven is near. ¿Cuántos me están entendiendo? How many understand? Después de que Jesús es tentado por el desierto, After Jesus is tempted in the desert, Juan el Bautista es arrestado John the Baptist is arrested. y le cortan la cabeza. They behead him. Empezó la persecución. Persecution started. Entonces quiero que entiendas esto. So I want you to understand A this. Jesús lo que más le interesaba What Jesus was era mostly establecer interested su in reino, was to establish his porque kingdom, ahí está toda la clave. because the key is in the kingdom. Si tú buscas primero el reino If you seek the kingdom de first Dios y su justicia, of God and his righteousness, entonces no tienes por qué tener temor de nada. then there's no reason for you to fear No tienes anything. por qué temerle al diablo. No reason to fear the No devil. tienes por qué temerle al enemigo. No reason to fear the enemy. Porque Jesús, cuando fue tentado en el desierto, Because when Jesus was tempted lo in que the estaba desert, haciendo era buscar el reino de Dios. what he was doing was seeking the Estaba kingdom of buscando la God. justicia divina de Dios. He was looking for God's Por divine eso cuando el righteousness. enemigo vino a tentarlo no pudo. That's why the enemy came to tempt him, but he couldn't. Porque estaba en la búsqueda Because he was seeking de lo que él mismo estaría estableciendo what he was establishing para cada uno de for nosotros. every one of us. ¿Tienes temor a Dios? Are you fearing God? Y si no tienes temor a Dios, And if you're not, cuando se te revela el reino, when the kingdom is revealed, empiezas a tener temor a Dios. you begin to fear God, Pero un temor genuino. but a genuine fear. ¿Cuántos me entienden hasta ahí? How many understand Denle so un far? aplauso a Dios. Give an applause to God.
Entonces, el entender el reino So to understand the te kingdom hace arrepentirte de tus pecados causes you to repent of your y sins, esto te va preparando para estar listo cuando Jesús venga. and this prepares you so when Jesus comes back. ¿Cuántos entienden? How many understood that? Estamos en un tiempo donde debemos volver a Dios, We're in a time where we need to return to donde God, debemos volver a Dios. when we need to come back to No God. importa lo que estemos haciendo, It does not matter what we're doing. no importa si estás trabajando mucho, If you're working a lot, no importa si estás estudiando mucho, it doesn't matter if you're going to no school a lot, importa si estás pensando en casarte, if you're thinking about marriage, necesitas volver a Dios. you need to come back to God. No importa lo que estés haciendo. It doesn't matter what you're doing. Estamos en un tiempo donde han acontecido ya muchas profecías We're in a time where many prophecies have que come se to habían pass hablado en el tiempo antiguo. that were spoken about in the past times. No es un cuento de hadas que el reino se ha acercado. It's not a fairy tale that the kingdom is near. No es un chiste que Jesús va a venir otra vez. It's not a joke that Jesus will return again. Todos los terremotos que has visto, All of the earthquakes you've seen, toda la maldad que se ha all intensificado, of the wickedness that has todos been los rumores de intensified, guerra que se están escuchando ahorita mismo en all of las the rumors of noticias, wars that you're hearing in the news, de que Rusia está ya cerca de Siria y todo lo que puede traer ese conflicto, that Russia's close to Syria and you know all the conflict that's going no on. es un chiste. It is not a joke. Necesitamos volver a Dios. We need to return to God. Necesitamos verdaderamente arrepentirnos We need to truly y repent empezar a buscar su reino. and begin to seek His kingdom. Dile al que está a tu lado, Tell your neighbor, necesitas empezar a buscar el reino de Dios, you need to start seeking the kingdom of God, porque la maldad because wickedness se ha intensificado. has intensified. A partir de entonces From then on, que Jesús les decía that arrepiéntanse, Jesus said repent fue porque a partir de entonces was because from then on, la maldad se intensificó en el mundo. wickedness began to intensify in the Empezó la world. persecución. Persecution began. Empezaron a perseguir a los apóstoles. They began to persecute the Empezaron a apostles. perseguir a Jesús mismo. They began to persecute Jesus ¿Cuántos saben himself. que Jesús tuvo que salir corriendo de aldeas? How many knew that Jesus had to run out Porque of hubo places persecución también contra él. because they persecuted him? Es exactamente lo mismo que está pasando. And it's exactly what's going on today. Por eso fue que Jesús comenzó su ministerio diciendo: That's why Jesus began his ministry saying, buscad primeramente el reino de Dios seek first the kingdom su of God justicia, and his y righteousness, todas las demás cosas and everything else viene por añadidura. will be added upon you. Entonces lo primero que Jesús hizo, ¿qué fue? So what was the first thing Jesus did? Introducir. He introduced. ¿Qué introdujo? What did he introduce? El reino, The no kingdom, una religión. not religion. Número 2, Number 2. lo segundo que Jesús vino a hacer a la tierra. The second thing Jesus came to do on earth, Jesús vino a la tierra para enseñar del reino de Dios. to teach about the kingdom Dile al of que está a tu God. lado: Tell your neighbor. Jesús vino a la tierra Jesus came to para earth enseñar del reino de Dios. to teach about the kingdom of God. Él hacía comparaciones del reino He would compare the kingdom cuando hablaba de las parábolas. when he would speak in parables. No parábolas, sino parábolas. In parables. ¿Ok? ¿Cuántos se acuerdan cuáles son las parábolas? How many remember what the parables were? Cuando él decía, bueno, el reino de Dios se compara When he say, oh, well, the kingdom of God is a compared una to semilla que fue arrojada en la tierra, a seed that was thrown in the a soil, una que cayó entre espinos, one that fell into thorns, otra que cayó en las piedras. other into rocks. ¿Se acuerdan de todas esas parábolas? You remember all of those Jesús las parables? comparaba con qué? He would compare it to what? Jesús las comparaba con el reino de Dios. He would compare them to the kingdom of God. ¿Por qué? Porque esa era su prioridad. Why? Because that was his priority. Su prioridad era establecer el reino, His priority was to establish the kingdom, introducir el reino to introduce the kingdom, y enseñar del reino. and to teach about the kingdom. Porque si nosotros entendemos Because if we understand cómo es que el reino opera, how the kingdom operates, entonces vamos a sabernos mover en el reino. then we will know how to move in the kingdom. Tú sabes cómo operan aquí las leyes, ¿cierto? You know how laws operate here, right? Tú sabes que si de repente vas a exceso de velocidad, You know if you're going speed, si vas en una zona de 45 if you're in a zone where it's 40 miles y per vas a hour, 65, and you're going 65 tú miles per sabes hour, que estás rompiendo la norma, ¿cierto o you know no? you're breaking the norms, right? ¿Sabes cómo opera eso? You know how that operates, Si right? tú vas a 45 If you're driving at en 45 una miles zona per de hour, 45 in a zone that you're supposed to y drive viene una 45 patrulla miles per atrás hour, de ti, and a cop's o behind you, vienen 5 patrullas, or 5 cops, o viene el general del ejército, or the general of the army, pero tú vienes a 45, but you're going at 45 miles per hour? ¿tienes miedo o no? Are you scared or not? Tú vienes tranquilo porque sabes que no te pueden detener. You're calm because you know that you won't get caught. Si tú te paras en el semáforo cuando la luz está en roja If you stop at y hay 20 patrullas atrás de ti, the stoplight when it's tú red and there's estás como 20 si nada porque estás siguiendo las normas. cops behind you, you don't care because Porque you're following the sabes norms. cómo operan las leyes de este país. Because you know how the laws operate. in Pero this si vas a country. 65 en una zona de 45 But if you're going 45 miles y de per hour, repente ves una patrulla que haces, frenas así, and then you stop and you're like, oh man, y sabes que rompiste una ley, and you know that you broke a law, y entonces te pueden parar la patrulla. then the cops can stop you.
¿Me estás entendiendo lo que te estoy Do you diciendo? understand what I'm saying with that? Cuando Jesús, la prioridad de él era que entendiéramos cómo operaba el reino. Jesus' priority is for us to understand how the Número kingdom uno, operates. introdujo el reino. Y número dos, Number one, he introduced it. vino a Number two, enseñar del reino. he came to teach about the Porque él kingdom decía, esta debe ser su prioridad. because he said this must be our Él no priority. dijo, mas busquen primero las riquezas. He said, to first Y seek the después riches el reino. and then the kingdom. Él no dijo, mas busquen primero al novio o a la He novia. didn't say first look for your girlfriend and your después el boyfriend reino. and then the kingdom. Él dijo, mas buscad primeramente He said seek el first reino de Dios the kingdom of y God, su justicia. his righteousness. Porque si entienden cómo opera mi reino, Because if you understand how my kingdom si operates, pueden comprender cómo es que opera, if you can comprehend how it si les operates, enseño cómo es que el reino opera, if I teach you how the kingdom entonces se operates, van a mover sin miedo, then you will move van a moverse fearlessly. sin temor, You will move van a fearlessly. seguir haciendo milagros. You will make No miracles. importa lo que está pasando en el mundo, And it does not matter what's y going on in the además no world. importa que haya pobreza, And it doesn't matter if there's poverty. todas las cosas serán añadidas. Everything will be added unto you. Quiero que me entiendas algo. I want you to understand El something. buscar primero el reino de Dios y su justicia Seeking the kingdom of God and his te righteousness trae first todas las añadiduras. brings all of the addings ¿Sabes upon qué your son life. las Do añadiduras? you know what the addings are? Es todo aquello que anhelas. It's everything you desire. Es todo aquello que deseas. It's everything that you want. Es todo aquello, el éxito que quieres tener. It's the success that you Son want to todas have. las casas que quieres tener. It's all of the houses you want to El have. Lamborghini, el Ferrari, The cars you want to have. el Lotus. Son todos los carros que quieres tener. It's all the cars you want. Y que Dios te los da como añadidura. And God gives it to you as an adding. La añadidura es An adding is todo aquello que te acabo de decir que Dios te da, everything that God gives you that I just por lo said cual no trabajaste. that you worked for. Te lo vuelvo a repetir. I repeat it again. Las añadiduras The addings son todas las cosas que Dios te da are everything that God gives sin you que hayas trabajado por ellas. without you having to work for it. ¿Me estás entendiendo? Are you understanding? Hay mucha gente que tiene sus empresas. There are many people who have Hay their mucha gente que businesses, tiene que son ricos. who are rich, Hay mucha gente que tiene dinero. who have money, Pero a eso se ha dedicado. but they've dedicated themselves to Ha that. estado esforzándose por eso. They've been giving the Las effort to get that. añadiduras es todo aquello que Dios te da But the addings is everything that sin que God te hayas gives you esforzado por ellas. without you making the effort ¿Cuántos to me even están get them. entendiendo? How many are understanding? Dale ese fuerte aplauso a Dios. Give God that strong applause. A veces creemos que hay que buscar la riqueza. Yo te voy a decir algo. Sometimes we think we have to look for riches, but let me Si tell a you Dios le something. importaran los ricos, If God cared about the rich, que sí le importan, and He does, pero quiero que me entiendas la metáfora. but listen about this Si a Dios metaphor. le hubieran importado los ricos, If He would have cared about the rich, no le hubiera dicho a ese joven rico, He wouldn't told that young person who ve y was rich, vende todo lo que tienes. go and sell everything you Lo have. que ese joven tenía, What that young lo person había had, hecho en su esfuerzo, he did it in his own en su strength, trabajo. in his work. Dios quería que depositara toda la confianza en él. God wanted him to Y deposit all of aún his trust todo in aquello him, que él tenía, and everything he already más la had, añadidura de Dios, Dios se le iba a regresar. plus the adding of God, what God would have given back to El him. problema está The problem que la was gente está buscando primero otras cosas is that people are y first se seeking está other things, esforzando por tener muchas cosas, and they're giving the effort to get so pero many se está things, perdiendo de revelársele el reino but they're losing the y está revelation, corriendo el riesgo de quedarse. and they're having the risk of staying Por behind. eso fue cuando el joven rico That's why when the young person who was rich le in the dijo, ¿qué Bible tengo que hacer, Señor? said, what do I have to do, Le dijo, Lord? bueno, vende todas tus cosas. He said, well, sell everything Y you sígueme. have and follow me. Se fue triste. He left very Porque no sadly quiso hacer eso. because he didn't want to do it. Y entonces, ¿qué fue lo que dijo Jesús? And then what did Jesus say? Difícil cosa es que un rico entre. He said it's hard for a young el person reino to de los enter the cielos. kingdom of heaven. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja It's easier for a camel to go que through un rico entre al reino de los cielos. than for a rich person to go into the Y kingdom of heaven. sus discípulos le dicen, Señor, y entonces, ¿quién sí va a poder entrar al reino? And his disciples asked, but then who will go into the kingdom of heaven? ¿Y sabes por qué le preguntaron eso? And you know why they asked him that? Porque para los judíos, Because for Jewish people, el ser bendecidos being blessed materialmente materialistically significa que están bien con Dios. means that they're good with God. Entonces, para ellos, para los judíos, el ser pobre So for the Jewish to be poor, es un símbolo de que son pecadores. it's a symbol of their being Es un sinners. símbolo de que están mal con Dios. It's a symbol that means that they're El not ser good with God. ricos, To be rich, Para ellos es que están bien con Dios y que están siendo bendecidos por Dios. for them it means that they're Por good with eso es God que and they're los being blessed. discípulos le dijeron, ¿y entonces quién sí va a poder entrar? That's why the disciples said, Si then se who will supone que enter? cuando tenemos cosas es porque estamos bien con Dios. If it means that when we have things, it's because we're good with God. Y entonces Jesús les dice, And Jesus says, para lo que el hombre es imposible, for what man is para impossible, Dios es posible. for God is possible. ¿Por
¿por qué le dice eso? ¿Y por qué les pone el ejemplo del camello? Why does he put the example of a camel? Las agujas eran como dos palos, Because back then it was like two donde sticks. después de caminar con el camello por todos lados, After walking with the camel everywhere, bañaban a los camellos they would bathe the y los camels pasaban en medio de esos dos palos. and they would bring them in Y era between muy these two difícil. sticks. Tenían que jalarlos y They jalarlos. had to pull the camels Pero ahí el right through. camello como que se exprimía y se sacudía And toda la the tierra. camel would like Y get toda la dust mugre. off, and all of the dirt would come No off when era he went through. imposible. And it was impossible. Era difícil, It was difficult. pero no era But imposible. it wasn't impossible. Lo que For, Jesús les estaba diciendo, What Jesus necesitan was primero saying buscar lo mío is that you need to seek for y what's yo les voy a mine, dar todo lo suyo. and then I'll give you everything that's Pero yours. primero tienen que buscar lo mío. But first look for what's ¿Cuántos me mine. están entendiendo lo que les estoy diciendo? How many understand what I'm Por eso saying? les dije al principio, That's why I said in the beginning, no solamente lo tienen que comprender, you don't just have to se les comprehend tiene it. que revelar It needs to be para que lo revealed puedan vivir. so you can live it. Amén. Amen. Entonces, básicamente lo que te quiero decir hoy So basically what I'm saying es que today Jesús identificaba el reino de Dios is that Jesus identified the kingdom of God como la primera prioridad del hombre. as the first priority of man. No podemos tener algo primero que el reino. We can't have something before the No kingdom. puedes tener primero tu negocio que el reino. You can't have your business before the No kingdom. puedes tener primero tu escuela o tus estudios que el reino. You can't have your school or studies before the Dios kingdom. te va a dar todas esas cosas. God will give you all of Pero those la things. primer prioridad, But the first priority, lo primero de lo primero, the first es el reino de Dios. is the kingdom of Es el God. seguir a Dios. It's to follow Es el servir a Dios. It's to serve Cuando God. tú buscas eso, When you seek that que first, venga ahorita Jesús y nos vamos todos. let Jesus come and we go with Nadie him. se va a quedar. No one will stay ¿Cuántos me behind. están entendiendo? How many understand? No solamente porque lo estás buscando, Not because you're just seeking porque him, no solamente estás buscando su reino, but because you're not just seeking his hay otra kingdom. parte, There's another part to it. su justicia. His righteousness. Amén. Amen. Entonces, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. So look first for the kingdom of God and his righteousness, and everything else will be added upon you. Todas las cosas que anhelas en este tiempo, Everything you want in this time, Dios te las va a dar. God will give them to Si es you que Él no viene antes, if he doesn't come before. te las va a dar But he will give them to cuando tú you buscas primero el reino de Dios. when you seek his kingdom first. Todas esas cosas te serán añadidas. All of those things will be added upon you. Amén. Amen. Dile al que está a tu lado, Tell your neighbor, la añadidura de Dios the adding of God es todo aquello que Dios te da is everything that God gives you sin haber trabajado por ello. without you having to work for it. Amén. Amen. ¿Cuántos quieren esa añadidura? How many want that adding? Yo quiero esa añadidura, I want muchachos. that adding Porque yo aquí mientras estoy predicando, because while I'm preaching, nadie está trabajando por mí para comprar un Mercedes-Benz. no one's working for me so I can get a Mercedes-Benz. Mientras tú estás haciendo tu casa de paz, While you're doing your house of peace, nadie está poniéndote dinero en tu cuenta de ahorros. no one's depositing money in your savings account. Mientras estás sirviendo de ujier, While you're serving as an usher, nadie está trabajando por ti no one's working for para dar you el down payment de tu casa. to give the down payment of your house. ¿Sabes quién es el único que te lo va a dar? You know the only De one that's going alguna to give it forma to you sobrenatural e in inexplicable, a supernatural, unexplainable way? Dios. God. Entonces, toda la añadidura de Dios es todo eso que Dios te da sin haber trabajado. So adding is everything that God will give you without Muchos you having tienen to work dinero, for it. Many have tienen money, empresas, have businesses, pero han trabajado fuertemente por eso. but they've worked very hard for it. Tienes que entender que todo, entonces quiero que entiendas en esta noche, So I want you to understand que tonight todos aquellos que buscan el reino de Dios, that everyone who seeks the kingdom of God first, solo aquellos que buscan el reino de Dios, only those who seek the kingdom of God, solo aquellos lo encontrarán. only those will find it. Quien no está buscando el reino de Dios, The one who's not seeking the kingdom of God no lo va a encontrar. will not find it. Solo aquellos que están buscando el reino de Dios Only those who are seeking the kingdom of God son los que lo van a encontrar. will find it. Y cuando encuentras el reino de Dios, And when you find the kingdom of God, entonces te viene el conocimiento de cómo opera el reino. then the knowledge of how the kingdom operates comes to you. La Biblia dice en Mateo 13, 11, 13, The Bible says in Matthew 13, 11 dice que 13, Jesús les dijo a los que estaban más cerca de él, it said Jesus told those who y were yo close quiero to que them, vayas entendiendo esta palabra. and I want you to understand this word. La Biblia dice en Mateo 13, 11, 13, lo puedes leer conmigo en el screen, dice, Read on the screen. a los que estaban más cerca de él, Those who were closer to him, dice, a ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entienden. Pongan mucho oído, por favor. pay attention. 13 dice, por eso uso estas parábolas, pues ellos miran, pero en realidad no ven. Oyen, pero en realidad no escuchan, ni entienden.
¿Qué es lo que te quiero decir? What do I want to tell you with this? Solo aquellos que en realidad están buscando el reino de Dios, Only those who are truly seeking the kingdom of God, solo aquellos que en realidad only those who are están truly buscando acercarse al Padre, seeking to get close to the van a Father, encontrar al Padre. will find the Solo Father. aquellos que en realidad intencionalmente, Only those who are mañana intentionally, tras mañana, morning through día morning, tras día, day by day, noche tras noche, night by night, madrugada tras madrugada, morning estás to morning, buscando a Dios, you're looking lo for vas a God. encontrar. You will Si find tú Him. estás buscando otra cosa you're primero, seeking something tú no else, vas a encontrar el reino de You will Dios. not find the kingdom of God. Por eso dice a los que estaban más cerca de Él, That's why it says those who are closer to Jesus, les dijo: He told a them, ustedes les son reveladas todas estas cosas. to you all these things will be revealed. A los que me buscan en oración, Those who seek me in a prayer, los que están cerca de mí, those who are close en to este me, caso, en este tiempo, in this case, in a this los que se time, acercan a sus líderes, those who are close to a their los que leaders, escuchan a sus padres espirituales, those who listen to their a los que se spiritual acercan a su pastor, those who get close to a their los que se pastor, acercan a su mentor, those who get close to a los their que se mentor, acercan a su anciano, those who get close to their elder, todos aquellos all of those, se les son reveladas todas estas cosas. all these things will be revealed to them. Hay cosas que yo sé There are things that I know que ustedes no saben. that you don't know. Hay cosas que vamos a hacer en el reino aquí en Las Vegas, There are things that we're going to do in the kingdom here in que ustedes Vegas no saben. that you don't know. porque como estoy cerca del Padre, Because I'm close to the Father, me son reveladas. they are revealed to me. Porque puedo escuchar Because I can hear los deseos del corazón del apóstol y de la profeta. the desires in the heart of the prophet Y and de the repente apostle. dicen: a mí me gustaría hacer esto y esto. And suddenly they say, I would like to do Y this de or that. repente cosas incluso así, íntimas espiritualmente hablando, Including intimate and de spiritual sus things. sueños en la visión que Dios les ha dado. About the dreams of the vision that Quizás God has aún no la given han them. compartido aquí, Maybe they haven't shared it here. pero cuando estamos cerca But when we're close to them, podemos escucharlas. we can hear them. Solo a ustedes que están cerca Only those who are se close, les son reveladas todas estas all cosas. these things are Solo revealed to aquel you. que se acerca a Dios Only those who are close les to son God, reveladas todas estas cosas. these things are revealed to Aquí them. mismo y en este mismo lugar You in this y en place esta right misma now, hora and in this place hay hour, muchos que están escuchando, There are many people who are hearing, pero no están oyendo. but you're not listening. Aquí mismo hay muchos There are many que here están poniendo atención, who are paying attention, pero no están entendiendo. but you're not understanding. ¿Cuántos me están escuchando? How many are listening? ¿Cuántos me están entendiendo? How many are understanding? ¿Cuántos se les está revelando How many of this is being lo que estamos revealed? hablando? What we're Si speaking tú about. estás aquí en la iglesia, If you're here in the pero church, no hay un acto en tu vida, but there's no change no in hay your una life, reacción en tu cuerpo, there's no reaction in de your que estás body entendiendo, of what you're de que se te understanding, está revelando el reino. that the kingdom is Si being mañana tú no revealed. te levantas a orar, If tomorrow you don't get up in the si tú morning, mañana sábado te vas a una disco a bailar, if you go Saturday to a club and estuviste dance, aquí, you were here, estuviste escuchando, you were pero hearing, no estuviste oyendo. but you weren't listening. ¿Me estás entendiendo? Are you understanding? Porque cuando algo se te revela, Because when something is empieza a revealed, haber cambios en tu vida. changes begin to Entonces start in el your life. verdadero temor a Dios So the true fear of God llega a tu vida. comes to your No life. el temor al hombre, There's no fear no of el men, temor a los demonios, no fear of demons, no el temor a qué dirán, no fear of el what they will temor a say. Dios. The fear of God. Eso es lo que te hace estar bien con Él. That's what makes you be good with Him. Toda revelación en uno Every revelation in us provoca un cambio. provokes a change. Toda revelación en la vida de uno Every revelation that's in our life provoca un cambio. provokes a change. ¿Cuántos me entienden lo que les estoy diciendo? How many understand what I'm saying? ¿Sabes por qué hay muchos aquí que escuchan pero no oyen? There are many here that hear and they don't Aquí listen. You están know muchos why? que están mirando pero no están You viendo know why there's so many that are seeing but they're not really porque su seeing? prioridad no está en el reino. Because their priority is not in the kingdom. Su prioridad está en otras cosas. Their priority is in other things. Y a veces la palabra les pasa por encima. And sometimes the word goes over their head. ¿Cuántos me entienden? How many understand? Lo que la Biblia está diciendo en este pasaje What the Bible is saying in this es que a passage medida que buscamos, is that while you seek God, vamos a entender, a medida que buscamos el reino, while you seek the kingdom, vamos a entender cómo es que funciona el reino. you will understand how the kingdom operates. Porque nos va a venir la revelación Because the revelation y entonces vamos a entender cómo vivir en él will come and you'll learn how to live in Him. y experimentaremos And we will experience la plenitud del reino en nuestras vidas. the filling of the kingdom in our lives. No sé si me estás entendiendo eso. I don't know if you understand what I'm saying. Cuando entiendes cómo vivir en el reino, When you understand how to live in the kingdom, entonces el verdadero temor de Dios, then the true fear of God, no un temor religioso, not a religious el fear, verdadero temor de Dios the true fear of God viene a tu vida. comes to your life. Te expliqué aquí I explained here
Si le tienes temor a las autoridades porque no te paren. that if you fear authorities for them not Por to eso get cuando you, tes una patrulla, te detienes. that's when you see a cop, oh, you Y start no going te, at no- speed. no te pasaste el alto. And you don't surpass Y the cuando vas en speed. el freeway que es a 65 y tú vas a 80 But when you're in y the ves de freeway, repente un highway patrol ahí, le vas frenando. You're going 80 Cuando miles pasas per por hour donde and you see está a él, highway? vas a 65 bien calmado. But when you see the authority, you start going at the speed limit you're supposed to. Cuando tú entiendes When you understand que Dios tiene ojos y ángeles por todos lados, that God has eyes and angels all around, y si a ti se te revelara eso, and if that would be revealed to you, no importa en dónde estés ni con quién estés, it doesn't matter where you are or cuando who you're estás a with. punto de pecar, When you're about to sin, te detienes. you stop. Eso es entender cómo es que el reino opera. That is to know and Tu how the pastor no kingdom puede operates. estar diciéndote todo el tiempo, ya salte de ahí. Your pastor can't keep telling you, ¿Cuántas get out of veces there. más vamos a orar por ti para que no caigas? How many times do we have to pray for you for you not to ¿Cuántas fall? veces más te tengo que decir que eso es pecado? How many times do I have to tell you that Tú ya lo that's sin? sabes. You already know it. Deja de fornicar. Stop fornicating. Deja de adulterar. Stop adultery. Deja de mirar pornografía. Stop watching Deja de pornography. tomar alcohol. Stop drinking En alcohol. un abrir y cerrar de ojos va a venir Jesús. In a blink of an eye, Y Jesus te will puedes come, quedar. and you may stay behind. Cuando tú entiendes cómo opera el reino, When you understand how the kingdom operates, sabes que por todos lados hay semáforos en rojo. you know that everywhere there's red Sabes stoplights. que por todos lados You know that everywhere hay ángeles que te están viendo. there are angels who are Y watching you. entonces cuando entendemos eso, And when you understand that, cuando viene el pecado es como el highway patrol y nos paramos ahí, entonces pasamos por el pecado suave y no nos toca. when sin comes and you know that it's like the highway patrol there, and then you see sin and you just go right by it. Amén. Amen? Dale un aplauso a Dios. Give an applause to God. El reino de Dios The kingdom of God, no se encuentra en la discoteca. you don't find it at the club. El reino de Dios no se encuentra en el bar. The kingdom is not found in the El bar. reino de Dios no se encuentra en Las Vegas Boulevard. The kingdom of God is not found in Las Vegas El Boulevard. reino de Dios no se encuentra en las fiestas. The kingdom of God is not found in parties. El reino de Dios se encuentra buscando a Dios. The kingdom of God is found when you seek it. Ahí es donde se encuentra el reino. That's when you find it. Entonces, ¿quieres tener un genuino temor a Dios? You want to have a genuine fear of God, ¿Y no quieres quedarte cuando Él venga? and you don't want to stay behind when He ¿Qué crees returns? que tienes que hacer? What do you think you have to do? Entender que nuestra primera prioridad, Understand that our first priority, la actividad principal en nuestra vida the first activity in our y life, la más importante and the most important, es buscar el reino de Dios. is to seek the kingdom of God. Eso fue lo primero That que was the Jesús dijo. first thing that Jesus said. No que dejes de estudiar, Not to stop no studying, que dejes de trabajar, not for you to stop no que working, dejes de buscar luchar por tus sueños, not for you to stop fighting for your dreams, pero que mientras estás haciendo eso, but that while you're doing no that, te descuides de buscar a Dios you don't stop seeking the kingdom of y de que God. mientras estás estudiando, And that while you're tu studying, prioridad no sea el estudio, your priority is not tu school, prioridad sea Dios, your priority is que tu God, prioridad no sean las riquezas, that your priority is que not tu riches, prioridad sea Dios. but that your Y priority is entonces vas God. a poder alcanzar todo aquello que estás buscando. And then you will reach everything that you are Tenemos looking que for. buscar primero el reino de Dios. First, we need to seek the kingdom of God. Amén. Amen. Y quizás tú te podrás preguntar, pero ¿cómo busco el reino? And maybe you ask, how do I seek the kingdom? Pastor, ¿cómo busco el reino? Pastor, how do I seek the kingdom? ¿Qué significa buscar el reino? What does it mean to seek the kingdom? ¿Cómo podemos encontrar el reino si no sabemos cómo buscarlo? How can we find it if we don't know how to look for it? Quiero que entiendas algo. I want you to understand something. Dios nunca va a demandar algo de nosotros God will never demand something from us que Él ya nos haya dado, que Él no nos haya dado. that He has not already given to us. Dios nunca nos va a demandar que encontremos algo God will never demand us to look for something que Él no lo haya puesto antes. that He hasn't already placed Ni before. nos va a decir que hagamos algo And He will say, do something que Él no nos mostrara cómo hacerlo. without Him teaching us how to do Dios it. nos muestra cómo hacer las cosas. God demonstrates how to do things. Amén. Entonces lo más importante que debes entender es eso. So the most important thing is for you to understand Que that. Dios quiere que busques el reino, That God wants you to seek His kingdom, pero que Dios quiere también que encuentres el reino. but He also wants you to find His kingdom. Mira lo que dice en Jeremías 29:11. Look what Jeremiah 29:11 Él says. nos dio esta promesa. He gave us His Puedes ver promise. conmigo en el screen, dice. Read on the screen, please. Del 11 al 13 dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Para darles un futuro y una esperanza. Más adelante en el 12 dice, Verse 12. en estos días, In those days, en estos tiempos difíciles, In these difficult en estos times, tiempos de persecución, in these times of en estos persecution, tiempos cuando aumente la maldad, in these times where wickedness is dice, en multiplied, esos días, in those days, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán, ¿qué dice? Encontrarme.
Dios no solamente quiere que busquemos el reino. God does not just want us to seek the kingdom. Dios quiere que encontremos el reino. He wants us to find Y the te lo kingdom. vuelvo a repetir, And dice, I repeat porque it Él again. sabe los planes que tiene para tu vida. Because he knows the plans he has for your Yo life. no puedo ir con Erika, aunque sea mi esposa I y la can't go ame, with Erica, though she's my wife and y I le love voy a her, decir cuáles son los planes para mi vida. and ask her, what are ¿Qué God's plans planes for my tienes life? para mi vida? What plans do you have Ella for no my me va life? a poder decir cuáles son los planes. He can't tell me. Los planes, puedes sentarte, los planes que Dios tiene para mi vida, The plans that God has for my solamente life. los conoce Dios. God is the only one Nadie that knows más. him. Nobody Por else. eso está diciendo que tenemos que buscarle en oración. That's why he's saying Y that Él when we nos seek va a in prayer, mostrar un futuro and he will demonstrate y a una future. esperanza. He will show us hope. Muchos no tienen un futuro. Many don't have a Muchos future. no tienen esperanza Many don't have hope porque no han encontrado el reino. because they haven't found the Porque kingdom. tampoco lo han buscado. Because they haven't seeked it Porque han either. buscado todo menos el reino. Because they've seeked everything but the Entonces kingdom. dice, en esos días cuando oren los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. ¿Qué es lo que te quiero decir para que busques el reino? What do I want to tell you so you can seek the kingdom? Necesitas acercarte a Dios en oración. You need to draw near to God in prayer. Cuando le buscas de todo tu And corazón, when you seek him wholeheartedly, lo vas a poder encontrar. you will find him. Encontrar a Dios, escúchame bien, Finding God, listen es lo well, mismo que encontrar su reino, it's the same as finding his kingdom porque ambos son inseparables. because they're both inseparable. Jesús, cuando Él llegó, When Jesus came, con Él llegó el reino. the kingdom came with him. El reino de Dios y Jesús. The kingdom of God in Jesus, Encontrar a Dios finding God, es encontrar el reino, is finding the porque kingdom los dos son inseparables. because they're both inseparable. No podemos decir que hemos encontrado a Dios We can't say we have found y God no saber cómo opera el reino. and not know how the kingdom Y operates. no podemos decir que encontramos el reino And we can't say we found the kingdom y no saber cómo opera Dios. and not know how God operates. No sé si me entiendan, logran entender I eso. don't know if you are able Pero a to veces understand decimos, that. oh, sí, yo tengo a Cristo en mi But corazón. sometimes we say, well, we have Christ in our heart. Pero operas como un mendigo que no tiene a Dios en su corazón. But you operate like a homeless that doesn't have A veces Jesus in our decimos, heart. oh, no, yo sí tengo a Dios en mi corazón. And you say, oh yeah, I have Jesus in my heart. Pero andas en los bares bailando, tomando, fumando. But you're in the bars drinking, smoking, and Como si dancing. conoces a Jesús, no sabes cómo opera su reino. How if you know Jesus, you don't know how the kingdom operates? ¿Cuántos me están entendiendo ahora? How many understand now? Entonces, no podemos decir que hemos encontrado el reino si no sabemos cómo opera Dios. So we cannot say that we have found the Estas kingdom if we don't know dos how he cosas van de la operates. mano. They both go in hand. Encontrar a Dios Finding God es encontrar su justicia. is to find his Y righteousness. vivir de acuerdo a la justicia de Dios And living according to God's righteousness es vivir en temor a Dios. is to live in fear of God. Y cuando vives en la justicia de Dios, And when you live in God's righteousness, entonces encontramos el reino de Dios. then you find the kingdom of God. Y cuando lo encuentras, And when you find it, te alineas a Él. you align yourself to Y it. cuando te alineas al reino de And Dios, when you align yourself to the kingdom of God, entonces recibes todas las añadiduras, then you receive all of the addings, incluyendo el que cuando el Señor venga, including that when the Lord tú returns, te vas a ir con Él. you will go with him. Cuando tú encuentras a Dios, When you find God, porque la Biblia dice, busquen primero mi reino y mi justicia. because the Bible says, first seek my kingdom and Y quiero righteousness. terminar explicándote esto porque quiero orar. And I want to end explaining this because I want to pray. El reino The kingdom, significa que es un dominio. it means that it's a dominion. Buscar el reino Seeking the kingdom, significa entender cómo ese reino opera. it means to understand how that ¿Cuáles kingdom son sus operates. leyes? What are its laws? ¿Cuáles son sus límites? What are its limits? ¿Cuál es el poder del reino? What is its power? Eso es el reino. That's the kingdom. ¿Cómo es que opera? How it operates. Y buscar la justicia And seeking the es righteousness, encontrar a Dios. it's to find God. ¿Qué es lo que te quiero decir? What do I want to tell you? Cuando tú vives en justicia, When you live in de righteousness, acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, according to what the word of God tú says, empiezas a vivir aquí en la tierra de acuerdo a la palabra. you live on here on earth according to the word. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. You love your neighbor as you love yourself, Y empiezas a poner en práctica todo lo que has aprendido. and you practice everything you've learned. Vives de acuerdo a la justicia de Dios. You live according to God's El righteousness. vivir de acuerdo a la justicia, Living according to righteousness, o más bien buscar la justicia, or better said, seeking es vivir de righteousness, acuerdo a la palabra. is to live according to the word. Y el vivir de acuerdo a la And palabra, living according to the word, que es la justicia, which is righteousness, te mantiene alineado al reino. keeps you aligned to Y the cuando kingdom. vives en justicia en la tierra, And when you live in righteousness on como earth, te alineas al reino, because you're aligned to the kingdom, entonces todo lo que está en el reino, then everything that's in the la kingdom, forma como opera el the reino, way that the kingdom se operates, te da la autoridad en la tierra that authority is para given que to you on operes earth, en la tierra so you can de operate on the acuerdo a earth todo lo que tiene el reino. according to everything that the Cuando kingdom tú has. vives en justicia, When you live in righteousness, entonces es por eso que los milagros te siguen that's why miracles aquí en la follow you tierra, here on earth. porque estás alineado al reino. Because you're aligned Y to the kingdom. entonces el cetro del rey And then the king
se te concede toda la autoridad. All of the authority is given to you. Operas en milagros, You operate in miracles. sanas enfermos, You heal the sick. levantas paralíticos, You raise the paralytic. salvas a los que estaban perdidos, You heal those who are liberas lost. a los endemoniados, You te deliver those who empieza are a venir demon la possessed. añadidura de la bendición, And you receive the addings la of the añadidura blessings. del trabajo, The adding of la añadidura works, del aumento, the adding of- la añadidura de la empresa, the adding la of your añadidura business, del negocio, the adding of your porque business, te alineaste en la tierra, because you were aligned here on viviendo earth, en la justicia de Dios, living to God's viviendo de righteousness, acuerdo a la palabra, living according to the te word. alineaste. You were Y la aligned. alineación desató todo el poder del reino sobre tu vida. And the alignment to the kingdom Todo el released all of the dominio power of the del kingdom. rey All of the se dominion te of the dio king por añadidura. was given to you as Eso an es adding. lo que significa el reino. That's what the kingdom means. ¿Sabes por qué mucha gente no nos entiende? You know why many people don't understand it? ¿Sabes por qué mucha gente nos critica? You know why many people criticize ¿Sabes us? por qué la gente nos dice cucarachas de templo? You know why they call us that we're always in the temple? Porque el dominio que hay sobre sus vidas no es el reino de Dios. Because the dominion that's upon our life is not the kingdom of Es el God. reino de este mundo. It's the kingdom of the world. No comprenden las leyes. They don't understand the No laws. comprenden lo que hay en el They don't cielo. understand what's in No heaven. comprenden que Dios nos mandó a liberar a los They don't enfermos, understand that God sent us a sanar a los enfermos, to deliver the a sick, liberar a los to endemoniados. deliver the demon possessed. El dominio que ellos tienen The dominion they have no es el del reino de Dios. is not of the kingdom of God. Por eso no entienden por qué haces lo que haces. That's why they don't understand what they Por do, eso what no you do. entienden por qué diezmas. They don't understand why you Por tithe. eso no entienden por qué ofrendas. They don't understand why you give Por eso no offerings. entienden por qué pagas para ir a servir a un retiro. They don't understand why you pay to go to a retreat. Por eso no entienden por qué te desvelas en la They iglesia. don't understand why you don't sleep Ya el because otro of día vas church. desvelado al trabajo. And you come to work and you haven't slept. Porque su dominio Because their dominion es otro. is another. Pero nuestro dominio But our dominion es el dominio del reino de los is the cielos. dominion of the kings of ¿Cuántos me heaven. están entendiendo? How many understand? Y quiero que me entiendas esto. And I want you to understand this. Cuando vives en la justicia de Dios, When you live in God's righteousness, encuentras el reino de Dios. you find the kingdom of God. Y cuando lo encuentras, te alineas a Él. And when you find Him, you're aligned to Him. Se te viene la añadidura a todo. The addings and everything comes to Y you. entonces dejas de vivir con temor a los hombres And you stop living with o fear of con un men temor religioso. or a religious fear. Vives de acuerdo a la palabra, You live according to que the es el word, temor genuino a Dios. which is the genuine fear of Lucas God. 12:32 dice la Biblia. Luke, the Bible says, you can read on the screen. Así que no se preocupe, pequeño rebaño, pues al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. Cuando vives buscando el reino When you live looking for the kingdom y su justicia, and its righteousness, no tengas miedo de que Jesús venga ahorita, don't be afraid if Jesus returns now, porque seguramente te vas a ir con él. because surely you will go with Him. Que se te quite todo ese miedo. Let all that fear leave you. Pon sobre todas las cosas, Place above all things, como lo primero de lo primero, as the first of firsts, el reino de Dios. the kingdom of God. Y entonces el temor genuino a Dios And then God's genuine va a fear estar en tu vida. will be in your life. Deja de preocuparte Stop worrying de que si te vas a ir o te vas a quedar. of if you'll stay or you'll stay behind or go. Cuando la Biblia está hablando de buscar el reino, When the Bible is talking about seeking the kingdom of God, es porque Dios nos quiere dar el reino. it's because God wants to give us the kingdom. Y cuando Dios te dice, no te preocupes, And when He says, don't worry, rebaño pequeño, small flock, porque a Dios lo hace feliz darte el reino, because it makes God happy to ¿Qué give es you the darte el kingdom. reino? What does it mean to give you the darte kingdom? toda la autoridad en la tierra, To give you all authority over the earth, pero tener la esperanza de la vida eterna but to also have the hope of cuando eternal nos life. vayamos con Él. That's when we return with Him. Yo quiero que te pongas de pie. I want you to stand on your feet. Yo quiero que suban los músicos. And I want the musicians to come to Yo the quiero que stage. cierres tus I ojos. want you to close your eyes. Tenía un poco de temor de predicar de esto, I was a little fearful about preaching this porque no sabía si me ibas a entender. because I didn't know if you would understand me. Yo espero que Dios te haya dado la revelación I hope God gave you the revelation de lo que significa el reino of what the kingdom is, y de que si lo buscamos and that if we seek Him, vamos a encontrar su justicia we will find His righteousness, y vamos a encontrar el temor genuino a Dios. and we will find the genuine fear of God. Yo quiero que cierres tus ojos. I want you to close your Y eyes. quizás tú te has preguntado muchas veces, ¿cómo busco el reino? And maybe you ask, how do I find the kingdom? ¿Cómo encuentro a Dios? How do I find God? Si lo buscas de todo tu corazón, If you seek Him wholeheartedly, hoy tú puedes encontrar a Dios. today you can find God. Él quiere entregarte todo. He wants to give you everything. Él vino a introducir el reino. He came to introduce Él the vino a kingdom. enseñar del reino. He came to teach about the kingdom. Cierra tus ojos. Close your eyes.
Vamos, 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 vamos. Come on, Levanta come tus manos al cielo. Raise your hands to heaven. Has estado buscando y buscando la añadidura. You've been seeking and seeking for the addings. Has estado interesado en muchas cosas, You've been interested in many things, pero no has estado buscando el reino. but you haven't been seeking the kingdom. Hoy es el momento. It is the moment Hoy es el momento de decirle, Señor, to say, Lord, perdóname porque había estado enfocado en otras cosas. forgive me because I was focused in other Hoy things. quiero genuinamente buscar el reino. Tonight I genuinely want to seek the kingdom.